Muy buenos días tengan todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en una charla más de nutrición y deporte. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de la nutrición de deportistas de equipo representativo de la UNAM desde hace 34 años y también académico de la UNAM desde hace 34 años. La charla de hoy, pues se llama proteína alimentaria y síntesis de proteína muscular. Y esto es algo que pues todos los días comento, platico con los deportistas cuando vienen y me preguntan qué es lo que tienen que, obviamente, que comer para generar masa muscular. Se les hace su dieta personalizada y todo, pero pues siempre surgen de la importancia de la proteína, cuánto hay que comer y si influyen qué alimentos o qué no alimentos o todo lo que está de moda y salen a cada rato en la, en las redes sociales. Muy bien, ahí les pongo el correo para que todos los deportistas de equipo representativo de la UNAM, ya saben que ahí me mandan a nut-rebeca@yahoo.com.mx, me mandan su constancia de que son de equipo representativo de la UNAM y ya programamos la cita cuando tienen el deseo de hacer una cita, enviando ahí su constancia. Muy bien. Entonces, hoy básicamente vamos a hablar de dos cosas. Uno, de la proteína alimentaria, de qué es, que nos, dónde la encontramos, si nos hay algunas diferencias entre alimentos u otros que nos aportan proteínas. Y también vamos a hablar de la síntesis de la proteína muscular, porque generalmente, pues cuando hablamos de proteínas y aquí en deporte siempre pensamos en que solo lo único que existe es la síntesis de proteína muscular, pero hay más cosas, aunque sí, justamente hoy pues sí nos vamos a enfocar a la síntesis de proteína muscular. Y entonces vamos a iniciar charlando con las funciones de las proteínas. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas así en general, todas las proteínas? Bueno, pues tenemos que es diferente si hablamos de las proteínas del cuerpo humano o las proteínas que vamos a encontrar en los alimentos. ¿Por qué es diferente? Porque las proteínas del cuerpo ya están hechas, tienen una función especial y las que vamos a encontrar en los alimentos vamos a ver que la importancia es poderlas degradar, ahí lo dice, poderlas degradar hasta obtener aminoácidos y obviamente sí, de una manera agradable, ya que si recordamos la definición de alimento es el vehículo de los nutrimentos, ¿no? Una definición sencilla de un alimento es vehículo de los nutrimentos y entonces hay alimentos que nos aportan más proteínas y su función va a ser un vehículo agradable, sabroso, para obtener, en este caso de nutrimento, las proteínas. Esa es la función de las proteínas que vamos a encontrar en los alimentos, pero ya las proteínas dentro del cuerpo humano pues tienen muchas funciones. Aquí nada más menciono algunas, son algunas hormonas, son proteínas como la insulina, que es una proteína que es la encargada de meter nutrimentos del torrente sanguíneo hacia las células para que sean aprovechados. Las enzimas, todas las enzimas son proteínas y que estas enzimas están encargadas de llevar a cabo reacciones químicas como las enzimas digestivas, por ejemplo, que van, hay lipasas, la lactasa, que se van encargando de romper los nutrimentos, los alimentos, irlos descomponiendo hasta que lleguen a nutrimentos que podamos absorber dentro del intestino. El colágeno, que ya sabemos que forma parte une a todo lo que hay en nuestro cuerpo, es el pegamento que une todo lo que está dentro de nuestro cuerpo, pues es una proteína también. Los anticuerpos, que son los que nos defienden de los patógenos, pues son anticuerpos, son proteínas también. Y en los músculos también pensamos siempre pues que forman parte de los músculos y esto nos interesa muchísimo. Ahora, en los músculos del cuerpo, generalmente cuando hablamos y sobre todo aquí en estas charlas de nutrición y deporte, pensamos solo en los músculos, en los músculos estriado o músculo esquelético, que están unidos a los huesos mediante un tendón, permiten el movimiento voluntario y el mantenimiento de la postura y la posición corporal. Solo en esos pensamos cuando hablamos de músculos. Pero hay otros músculos también, el músculo liso, que es el que está
las paredes de los órganos internos, por ejemplo, cuando hablamos de que se mueven los intestinos, del peristaltismo intestinal, pues eso es músculo liso que está moviendo los intestinos. Y esto se mueve en forma involuntaria, o sea, no podemos decirle a mi intestino, a ver, muévete. Pues no, no va a funcionar así, sino que se van a mover en forma involuntaria, pero ahí están, si no, no podrían moverse también. Y el músculo cardíaco, que forma parte de las paredes del corazón y los vasos sanguíneos adyacentes, y que pues también va a ser involuntario, se va a estar ahí moviendo en forma determinada por el cuerpo, pero no le decimos al corazón late más fuerte o late más despacito. Entonces, estos son todos los músculos que hay en el cuerpo, pero obviamente que a nosotros, pues aunque sabemos, bueno, ahora, esos son los músculos, pero también, perdón, en cada una de las células de nuestro cuerpo, todos estos aquí que les pongo sistemas del cuerpo humano, todos estos tienen células y todas las células van a estar en sus capas formadas por paredes de lipoproteínas. Entonces siempre vamos a tener proteínas en todos lados, no nada más como las funciones que había mencionado, sino como formadoras, los ladrillitos que van a estar construyendo todas las células de nuestro cuerpo. Entonces vamos a tener proteínas en todas las partes del cuerpo humano, pero obviamente que a nosotros lo que nos va a estar interesando más, pues es y sobre todo para esta charla de lo que vamos a hablar, es de la síntesis de proteína muscular. O sea, no de todas esas proteínas que se están sintetizando todo el día, en todos los momentos. Ahorita mientras ustedes escuchan la charla y yo platico, pues nuestro cuerpo está sintetizando las proteínas que requiere para otras funciones, no específicamente del músculo, porque ahorita vamos a ver unas formas para estimular más la síntesis de proteína muscular, pero como ya vimos, pues se necesitan proteínas para muchísimas otras cosas y el cuerpo las está sintetizando constantemente. Todo el día estamos sintetizando esas proteínas. Bien, ahora regresando a las proteínas alimentarias, para empezar con algo, vamos a ver que las proteínas alimentarias pues tienen una función y esa función es proveer, ya dijimos, de aminoácidos al cuerpo humano. No es, lo he dicho muchas veces, no es que la proteína del huevo o del frijol, así la albúmina de huevo o la proteína que venga en los frijoles o la caseína de la leche va a entrar directamente a formar parte del bíceps de alguien, pues no. Para eso necesitamos, aunque todos nuestros órganos están formados por proteínas, pues necesitamos destruir las proteínas que comemos, las proteínas alimentarias, hasta obtener los aminoácidos. Que si se acuerdan, las proteínas están formadas de aminoácidos, entonces muchas veces hablamos como si fueran sinónimos, decir proteínas y decir aminoácidos, porque todas las proteínas están hechas de aminoácidos. Son muchos aminoácidos que se van a unir en un enlace peptídico que se llama y van a hacer así una cadenita uno tras de otro en forma organizada. Y dentro de los aminoácidos sabemos que hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que necesariamente necesitamos comer con los alimentos porque nosotros no podemos sintetizarlos. Dentro de estos están, bueno, la valina, el triptófano, la treonina, fenilalanina, metionina, lisina, leucina, isoleucina e histidina. Y los no esenciales en estricto son la arginina, la aspargina, el ácido aspartico y ácido glutámico. Y a veces también se clasifican estos, los que están en medio, aquí en las charlas casi siempre solo les digo esenciales y no esenciales, pero también existen estos que les llamamos condicionales, porque se consideran no esenciales, ya que podemos sintetizarlos, pero a partir de otros aminoácidos. Entonces, a partir de otros aminoácidos podemos sintetizar tirosina, ornitina, prolina, serina, arginina, cisteína y glutamina. Entonces podrían ser no esenciales, pero más estrictamente condicionales. O sea, si tenemos otras, sus esqueletitos bases, digamos, podemos nosotros sintetizarlos. Entonces, bueno, así los vamos a clasificar. Ya sabemos
que de acuerdo a si los necesitamos que comer obligatoriamente o no comerlo. Y esto también nos va a servir para decir la calidad de la proteína. Siempre vamos a hablar de la calidad de una proteína alimentaria. Si mientras más tenga el perfil de aminoácidos, o sea, todas tienen todos los aminoácidos, todas tienen todos los aminoácidos esenciales, pero mientras más tenga en la proporción a la adecuada los aminoácidos esenciales, vamos a llamar que es de mejor calidad esa proteína. Muy bien, entonces sintetizar una proteína requiere todos los aminoácidos que la forman, ¿no? Por eso decíamos la calidad, pues si necesitamos que sea, aquí en este ejemplo, el 30% de valina y tener también un 25% de alanina, vamos a necesitar en esa proporción los aminoácidos que nos aporte la dieta o la proteína alimentaria para poder formar nuestra proteína. Porque si nada más tenemos, por ejemplo, una molécula de alanina y yo necesitaba 5, entonces pues no puedo hacer la proteína porque se necesita en esa cantidad, ¿no? Ya que sabemos que no son, como se ve aquí, 5 moléculas, sino que son muchísimas aminoácidos que van uniéndose en una cadena y después van formando otras estructuras. La estructura de la secuencia lineal de los aminoácidos, esa es la estructura primaria de las proteínas. Y pero sabemos que después de eso se empiezan a torcer así en esos caireles que vemos ahí o en las lineecitas que vemos, que se supone es un poco más como pergamino que se forman. Entonces eso se le llama estructura secundaria. Estructura primaria, la secuencia de aminoácidos; estructura secundaria, cómo se pliegan en esos caireles, y obviamente que la facilidad o no de que se plieguen en caireles o en estas que aquí no se notan mucho, pero que son más o menos otros pliegues que no son el cairel, pues es la secuencia de los aminoácidos que también va a ayudar a eso. Entonces, no nada más necesitamos todos, sino necesitamos todos los aminoácidos formados en estricto en la forma en que debe de ser. O sea, no podemos como que echar todos los aminoácidos en una bolsa y ahí le mezclamos y todos juntitos ya formaron una proteína. No, necesitamos hacer aminoácido por aminoácido la línea completita y ya después se van formando los caireles y demás en la estructura secundaria. La primaria es la secuencia de aminoácidos y después la terciaria es la que vemos a la izquierda, que se forman ya se juntan varios caireles y se juntan varias secuencias un poco más de pergaminito y se forma esa estructura terciaria. Y algunas proteínas, no todas, llegan a esta estructura cuaternaria para formar otras proteínas con estructura cuaternaria un poco más complejas. Entonces, por ejemplo, así que llegan a esa es la hemoglobina, y otras que se quedan un poco más en terciaria sería la insulina. Entonces, todo esto nos va a estar ayudando a la formación, nos va a estar ayudando. Lo importante de aquí es entender que se van formando estructuras muy complejas, o sea, no es un solo, en cada cairelito, en cada todo eso es la secuencia de aminoácidos, y entonces son estructuras muy complejas que se tienen que formar y para la cual necesitamos todos los aminoácidos disponibles, no nada más unos cuantos, sino todos, y en las cantidades suficientes para ir logrando formar estas proteínas, estas estructuras tan complejas. Y para formar una proteína, ya quedamos, requerimos todos los aminoácidos que la conforman y en las proporciones que la conforman. No podemos tener menos de uno o menos de otro porque ya no se hace la proteína completa. Y entonces es ahí cuando hablamos de la calidad de las proteínas, y por eso en la proporción que tienen aminoácidos los esenciales o no, decimos que las proteínas de los cereales en general y las leguminosas, que las leguminosas son los alimentos que más del reino vegetal que más proteína aportan, pues que son deficientes en
algunos aminoácidos esenciales. No quiere decir que no lo tengan, sino que lo tienen en menor proporción. Los cereales tienen en menor proporción lisina y triptófano y las leguminosas metionina y cistina. Entonces siempre vamos a encontrar que nos dicen hay que mezclarlos porque tienen menor proporción de unos, pero completa, los cereales tienen completa su proporción de metionina y cistina. Entonces, a la hora que los mezclamos, logramos una proteína más completa. Entonces, siempre los cereales es conveniente, las leguminosas más bien, es conveniente mezclarlas con cereales en la misma comida para tener unas proteínas más completas. ¿No? Entonces eso tiene que ver, como les decía, con la calidad de la proteína, aunque ya sabemos, bueno, aquí tenemos un taco con frijoles, que ya hay, tenemos la mezcla, pero también son un poquito más cuesta un poquito más de absorción, tienen mayor dificultad, un poco de absorción, mayor tiempo de absorción se tardan las proteínas de origen vegetal, de las leguminosas específicamente, y entonces por eso también, sobre todo en los niños, en los adolescentes que están en crecimiento, pues siempre yo recomiendo que se incluyan sí, los alimentos de origen animal para que los niños terminen de crecer. Como les decía, ya el adulto puede hacerse vegetariano, aunque con ciertas necesidades que de todas formas va a tener que cubrir tal vez con un suplemento porque no lo aportan todos los vegetales, todos los nutrimentos, pero hablando de proteínas, pues podría ser porque siempre esta combinación nos va a ayudar. Pero a los niños no, a los niños déjenlos crecer y a los adolescentes también. Muy bien, entonces, función de las proteínas de los alimentos, nuevamente, insisto, es proveer de aminoácidos al cuerpo humano. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque muchas veces las personas, cuando se enteran que al cocinar los alimentos se desnaturalizan las proteínas, ¿qué quiere decir desnaturalizar? Pues que perdieron esa estructura cuaternaria o terciaria o secundaria o primaria y que entonces ya no funcionan como proteínas. Sí, ya no funcionan, les digo, como proteínas en la carne, ya no funcionan como proteína en ese huevo, jamás va a salir un pollito de ahí, pero para el cuerpo eso es importante, que podamos desnaturalizar todas esas proteínas porque eso es lo que hace el proceso de digestión. El proceso de digestión es desnaturar las proteínas para que nosotros podamos aprovecharlas. Entonces el proceso de digestión inicia con el alimento y del alimento pues lo empezamos primero en la masticación, lo vamos fraccionando, que todo esto es fraccionarlo, ¿para qué? Para que las enzimas digestivas tengan una mayor superficie de contacto, una mayor facilidad de ir logrando digerir ese alimento. Entonces, después del alimento vamos a obtener la estructura terciaria de la proteína, seguimos degradándola a llegar a la estructura secundaria, separar todos esos bucles y tener una estructura secundaria por separado y después llegar a la estructura primaria que es la secuencia de aminoácidos. Ahí vemos las flechitas, nos indican cómo vamos pasando en este proceso de desnaturalización de la proteína, que es la digestión y que es muy importante para que nosotros logremos utilizar esos aminoácidos, porque en el cuerpo lo que vamos a usar son los aminoácidos. Entonces seguimos en este proceso de digestión que habíamos llegado a la estructura primaria, que todavía es la viborgita de la secuencia de aminoácidos, pero aún esa hay que cortarla, ¿no? Por eso aquí tenemos estas tijeritas cortando las eh, las proteínas y llegar a péptidos, que aquí dejé esta imagen por eso, porque son 3 aminoácidos unidos, eso sí logramos absorberlos, por eso los péptidos, a lo mejor recuerdan en los péptidos de colágeno que tanto se venden como suplementos, pues son así 3 aminoácidos unidos que en esa proporción es como se va a necesitar para formar la proteína de colágeno, que es una proteína diferente a la proteína muscular. Entonces, por eso son tan útiles o pueden llegar a ser útiles estos famosos péptidos de colágeno. Entonces, así de 3, sí, sin problema, también los absorbemos, pero casi siempre preferimos que quitar cada bolita y que esté por separado cada aminoácido, porque así los vamos a absorber con mayor facilidad. Entonces, el proceso de desnaturalización, que es la digestión, vamos a ir destruyendo la proteína, separándola hasta llegar a aminoácidos. Estos ya no los destruimos.
hasta llegar a aminoácidos y poder estos aminoácidos ya absorberlos en el intestino, porque eso es lo que queremos. ¿Para qué queremos esos aminoácidos? Pues porque empieza el proceso al revés, ya que los absorbimos en el intestino y van a pasar al hígado o pasan al torrente sanguíneo para que vayan a las demás células, por ejemplo, a las células musculares. Estos aminoácidos sueltecitos los vamos a ir formando otra vez en una estructura primaria, pero ahora muy específica dependiendo de la proteína que nosotros queremos hacer. Ya no es la proteína de albúmina de huevo, sino que la destruimos, agarramos los aminoácidos y los reorganizamos en una nueva proteína para hacer la proteína muscular, por ejemplo. Entonces hacemos su estructura primaria, después pasamos a la secundaria, ya no cabía en la imagen, y entonces pasamos a la terciaria y ya de ahí va a pasar ya a va a estar ahí ya en los músculos formando parte de ellos, de las células de los músculos. Entonces, este proceso va en retroceso. Primero vamos a un lado a naturalizar todo y después a volverlo a organizar, pero ya con nuestras proteínas, las que nosotros necesitamos. No la albúmina de huevo que necesitaría el pollito, sino con nuestras propias proteínas las vamos a obtener. Bien. Y entonces, hablando de proteínas alimentarias, ¿dónde las vamos a encontrar? Pues los alimentos de origen animal, sobre todo las carnes, es donde vamos a encontrar buen aporte de proteínas por porción de alimento, porque muchas veces nos dicen, si los comparamos nada más por 100 gramos, a veces salen otras cosas, sobre todo los alimentos secos, que aquí se los voy a presentar, como que tienen muchísima proteína, pero ya por porción comestible, pues varía un poquito. Aquí tenemos, por ejemplo, el camarón, 36 gramos, ya nos da 21 gramos de proteína, muy, muy bueno, porque son 18 camaroncitos. Y el atún, una lata de atún de 90 gramos, 24 gramos de proteína. Pechuga de pollo sin piel aplanada, una pieza, 90 gramos, o sea, un bistec de 90 gramos de pechuga de pollo, 26 gramos de proteína. Y entonces ahí vemos también muslos de pollo, una pieza, 18 gramos de proteína, salmón, un filete de 90 gramos, 18 gramos de proteína, pero claro, todo el omega 3. Pero hablando de proteínas, pues hay otros alimentos con un poco más de proteínas. Pechuga de pavo en rebanada, está como embutido, nos daría de 31 gramos de peso más o menos, 10 gramos de proteína. El surimi, una barra de surimi, 9 gramos de proteína, cueritos de cerdo, de estos que las ponen a las tostadas, 10 gramos, que es más o menos lo que vendría en una tostada, serían 6 gramos de proteína. Y el queso, por ejemplo, aquí tenemos hasta arriba el queso Oaxaca, un trozo de 30 gramos, 8 gramos de proteína. El cottage, como pues contiene un poco más de agua, tendría que ser 50 gramos, que son 3 cucharadas, para tener 7 gramos de proteína. Claro que sabemos que el cottage y el requesón, pues básicamente son suero de leche y entonces se van a absorber muy, muy bien y serían 7 gramos de proteína en ambos. El queso Chihuahua, una rebanada de 30 gramos, 6 gramos de proteína. Entonces, pues va a variar mucho en los quesos, unos tienen más que otros, obviamente. La leche, una taza, 8 gramos de proteína. El jocoque, 5 cucharadas, 7 gramos de proteína. Yogur, una taza, 8 gramos de proteína. Y los chongos zamoranos, media taza, 6.5 gramos de proteína. Entonces podemos obtener, y todos estos son proteínas, todos los que hasta ahorita mencioné, salvo estos, pero los demás que llevamos son proteínas de alto valor biológico que nos van a dar todos los aminoácidos en la forma en la proporción que nosotros los necesitamos. Y ya en el reino vegetal tenemos obviamente las leguminosas que nos van a aportar bastante proteína, y tenemos el frijol promedio, media taza, 8 gramos de proteína, mientras que la soya, un tercio de taza, 9 gramos de proteína, o sea que una taza de soya, de frijol soya, son 27 gramos de proteína, pues está muy bien. Del frijol promedio son 24 gramos de proteína, y viene el hummus, 5 cucharadas,
6 gramos de proteína, habas, garbanzo, etcétera. Todos nos dan bastante proteína también proporción, pero pues si recuerdan lo que les acabo de mostrar, las proteínas de origen animal por porción de un bistec, pues nos dan veintitantos gramos, ¿no? Entonces es más, aquí tendríamos que comer más de una taza para llegar a esas porciones. Y aquí ya, por ejemplo, de frijol sería taza y media para llegar a más de 20 gramos de proteína. Ya la soya es así una taza, ya tenemos los más de 20 gramos de proteína. Muy bien. Como ya quedamos, las leguminosas, que eran las que estaban antes, frijoles, garbanzos, habas o lentejas, pues hay que combinarlas con los cereales que nos van a aportar poquitas proteínas, salvo la alegría, que es el amaranto, y la quinoa, que en general la quinoa depende mucho de la forma en la que la conseguimos, la proteína que nos va a aportar. Aquí está quinoa inflada, que se vende como para este desayuno, pues tiene poquita proteína, pero en general la quinoa va a tener bastante proteína, igual que aquí la alegría, pues 16 gramos dice una rueda. No sé, así salió del SMAE, no sé si tiene ahí algún error que falta un punto o algo, pero así aparece. Sin embargo, todos los demás cereales, pues vemos que más o menos son 2 gramos o casi 2 gramos por porción, salvado de trigo, 8 cucharadas, 5 gramos de proteína. Y entonces todo esto siempre hay que combinarlo, ya vimos, con las leguminosas para que mejore la calidad de esa proteína. Aquí en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes también tenemos los tubérculos, la maca, ñame, papa, yuca, que todos más o menos por porción nos van a aportar 2 gramos de proteína. Los cereales y los tubérculos, su función en nuestra dieta no es aportarnos proteínas, sino hidratos de carbono saludables. Y por eso, pues no aportan mucha proteína, pero son tan necesarios en la dieta porque lo que nos van a aportar son hidratos de carbono saludables. Y otros que sí nos aportan un poco más de proteína, pero también más grasa, aunque sea grasa buena, sigue siendo más grasa, son todas las que les llaman luego frutos secos, pero que más bien deberíamos decirles oleaginosas, ¿no? Todas las que obtenemos grasas, y aquí tenemos la ajonjolí, almendra, avellana, cacahuates, que vemos que el que más nos da pues es la linaza. 4 cucharadas de linaza ya son 9 gramos de proteína. Acá, igual que la soya, por ejemplo, que por porción, entonces pues no está mal. Y todos los demás casi nos dan entre 2 y 3 gramos de proteína si lo ven. Entonces, 7 mitades de nuez, 1 gramo de proteína es la que menos nos da, pero todas las demás nos dan más o menos entre 2 y 3 gramos de proteína. Entonces, estos también son proteínas de origen vegetal y con buena cantidad de omega 3. Y ya de otros alimentos como los acoxiles, que son estos como camaroncitos chiquitos, los chapulines, el caviar, escamoles, que son hormigas, el huevo normal, el huevo de gallina, los jumiles, que son otros insectitos que también comemos, y la clara de huevo. Todos estos más o menos por porción, los acoxiles media taza, los chapulines 1/3 de taza, pues nos dan 7 gramos de proteína. Entonces, también es un buen aporte. Ya una taza de chapulines nos da 21 gramos de proteínas. Y el huevo, bueno, 6 gramos, ya con 2 huevos 12 gramos, y tendríamos que completar ahí para obtener más gramos de proteína. Claras de huevo, 2 piezas, 6 gramos de proteína. Recuerden que la yema también tiene proteína, y además de tener el hierro, el zinc y todas las vitaminas. Y pues los jumiles, 2 cucharadas, eso sí no los comería, bueno, nunca los he comido. 6 gramos de proteína, pero no se me antojan. Todavía los chapulines sí los he comido y sí se me antojan, pero los jumiles como que no. Muy bien. Y la espirulina, que no sé si contarla como un alimento o más bien como un suplemento, que tenemos que, pues la biomasa fresca, o sea, húmeda, nos da por 100 gramos de 5 a 7 gramos de proteína, que sabemos que siempre nos dicen, la espirulina tiene mucha proteína. Sí, pero 100 gramos de carne fresca nos da 22 gramos de proteína. Entonces, en biomasa seca, fresca, nos da la carne, pues tiene más proteínas que
la espirulina. Y ya la espirulina en seca, espirulina en polvo, 100 gramos de espirulina nos da 56 o 65 gramos de proteína. Pero el suero de leche, 100 gramos, que normalmente consumimos menos, pero igual de espirulina, pero aquí pongo en la proporción por 100 gramos para que nos quede claro, serían 80 gramos de proteína. Entonces vemos que nuevamente el suero de leche pues nos da más proteína que la espirulina. Pero como siempre les digo, si la espirulina les parece un buen suplemento, pues pueden también consumirlo. ¿No? A veces también el sabor influye, a alguien le puede gustar más el sabor de uno o de otro. Muy bien, y los suplementos, que también no son alimentos, son suplementos, pero también hay suplementos que hemos visto, hay una charla específica de cómo elegirlos. Nos van a dar proteínas, pueden ser de soya o ahora los están haciendo mucho de garbanzo combinándolo con arroz para que tenga, para completar esa proteína, o los de huevo, albúmina de huevo, los de suero de leche y los de carne. Entonces, dependiendo del origen, obviamente va a ser la proporción de aminoácidos. Les decía, los de soya siempre son un poco deficientes en algunos aminoácidos por ser una leguminosa, pero los que están muy de moda ahora, que son los de garbanzo, normalmente les ponen arroz. No les ponen trigo porque para que sean libres de gluten, sino que les ponen arroz para que sean libres de gluten, pero completar esa proteína. Bien, entonces de las proteínas nos va a interesar la porción comestible, los aminoácidos esenciales y la leucina. La leucina es algo que entra entre los aminoácidos esenciales y de los aminoácidos de cadena ramificada, pero que nos va a interesar mucho. ¿Por qué? Aquí ya llegamos a la síntesis de proteína muscular, entonces, porque ya vimos que los alimentos nos dan proteínas y que de esas proteínas vamos a sintetizar, a destruirlas y después sintetizar nosotros nuestras propias proteínas, pero ya en específico cuando hablamos de proteína muscular, pues tenemos que, sabemos que todas las investigaciones científicas de hipertrofia muscular muestran que la primer respuesta a una sesión de entrenamiento de fuerza es el incremento de la síntesis de proteína muscular. Eso es lo que va a pasar en los músculos de las personas que se están ejercitando. Y si la síntesis de proteína muscular es mayor que la degradación muscular, el músculo se hará más grande y fuerte con el tiempo. Entonces, por eso es tan importante que va a haber hipertrofia. Y se ha visto, se han hecho investigaciones que cuando hay ayuno, que el deportista se presente en ayuno al entrenamiento, no haya el aumento de síntesis de proteína muscular no es óptima. Puede haber un poco, pero no es óptima. Entonces, en estas investigaciones nos dicen no basta con el correcto entrenamiento. Si un atleta entrena en un estado de ayuno, el aumento de síntesis de proteína muscular no va a ser el óptimo. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando el deportista entrene en ayuno? Pues que aumenta la depresión de proteína muscular. Siempre va a haber, en el entrenamiento siempre va a haber depresión también de proteína muscular, pero esta aumenta en comparación con la síntesis de proteína muscular, que va a disminuir. Esta lo vamos a tener disminuido, y si aumenta la depresión y disminuye la síntesis, pues vamos a tener que el balance de proteína en ese músculo va a ser negativo. Vamos a tener un balance negativo después del entrenamiento y por lo tanto pues no va a haber incremento de la masa muscular. Entonces por eso de lo primero que se ve es que no se recomienda cuando se quiere generar masa muscular que el deportista entrene en ayuno. Para activar al máximo la síntesis de proteína muscular, o sea el balance positivo de proteínas, se requiere tanto del estímulo de ejercicio como del consumo de aminoácidos, ya sea de aminoácidos que vengan en un suplemento o de un alimento. Ya vimos aminoácidos van a venir de las proteínas y ya sabemos, bueno, si no vean la charla de suplementos de proteínas, que ahí ya están casi digeridos y entonces los vamos a absorber muy rápido los que vienen de los suplementos, porque ya no tenemos, aunque dice whey protein, no es
en sí tanto el suero de leche, sino ya fraccionado todo ese suero de leche para que estén los aminoácidos, como les decía, casi sueltos, casi totalmente digeridos. Ok, entonces, función de los aminoácidos en el músculo, proveer los ladrillos para las nuevas proteínas, ya quedamos, todos los ir construyendo ahí, cada aminoácido es un ladrillito. Y también esta otra función que es estimular la síntesis de proteína muscular. Con solo la alimentación, estimular la síntesis de proteína muscular. Tampoco es mágica, no crean que solo comer proteínas, ahí están los alimentos, que solo comer alimentos con proteínas, pues se va a generar músculo, no. Pero si se hace ejercicio, pues sí. Entonces, proveer los ladrillos para las nuevas proteínas, esto va a venir de los alimentos o estimular la síntesis de proteína muscular. Y a pesar de que todos los aminoácidos son necesarios para la síntesis de nuevas proteínas, ya quedamos, necesitamos todos, solo uno es necesario para estimular la síntesis de proteína muscular, y esta es la leucina. La leucina estimula la síntesis de proteína muscular y, perdón, la leucina es un aminoácido de cadena ramificada, por eso pongo los botes estos de BCAA, que es aminoácidos de cadena ramificada, nada más que en inglés. Y que se venden tanto, se venden por separado, muchas veces de los suplementos de proteína, pero de estos realmente el que se ha visto que tiene importancia es la leucina. La leucina es el que va a hacer toda la diferencia y que no se necesita ya cuando hablamos de suplementos, pues la vamos a encontrar en cualquier suplemento de leche, de suero de leche, por ejemplo, lo vamos a encontrar en las cantidades que la necesitamos. Pero bueno, habrá quien de todas formas quiera tomar su suplemento de aminoácidos de cadena ramificada, pues puede hacerlo. Es un aminoácido de cadena que forma parte de proteínas del cuerpo humano, y la leucina es muy importante para la síntesis de proteína muscular porque las células musculares contienen un sensor para detectar la concentración de leucina en la sangre. O sea, las células del músculo tienen ahí un sensor para saber cuánta leucina se encuentra en la sangre, la concentración de leucina en la sangre. Y en presencia de leucina, el sensor se activa una serie de se activa y activa una serie de mecanismos moleculares que estimulan la síntesis de proteína muscular, lo que hará músculos más grandes y más fuertes. Entonces, ahí sí ya no nada más estamos hablando de todos los aminoácidos esenciales, sino que específicamente de leucina, para que se estimule este sensor cuando se incrementa la concentración de leucina en sangre y se estimule la síntesis de proteína muscular. Dado que la leucina juega un papel importante en la síntesis de proteína muscular, es de esperarse que diferentes fuentes dietarias de proteína afectan la cantidad de leucina que llega al músculo. Ya vimos en suplementos de proteína, depende de la proteína, si son específicos de aminoácidos de cadena ramificada o de algún alimento, o las barras de proteína o los gainer que les llaman, que traen proteína y casi siempre hidratos de carbono para incrementar la energía total de ese suplemento. Y en un estudio de laboratorio se demostró que se libera más leucina en la sangre y que la concentración de leucina se mantiene más alta por un periodo de mayor tiempo cuando el atleta consume suero de leche en comparación con soya o con caseína, que es la otra proteína de la leche. Pero esto se ve que es mucho mejor la concentración de leucina en sangre cuando es suero de leche. Entonces, como se esperaría en estas investigaciones, se ha visto que a mayor concentración de leucina en sangre genera un aumento significativo de la síntesis de proteína muscular, tanto en reposo se vio como después del ejercicio de fuerza. Y quienes tomaron el suplemento de suero de leche justo después del entrenamiento también tuvieron el mayor aumento de la masa muscular. Entonces, y esto se debe a que la leche tiene una mejor cantidad de leucina que la soya o la caseína. Les decía todo esto de los aminoácidos, por eso empezábamos con eso, platicando. Por lo que se concluyó en estos estudios que las ganancias en fuerza y masa muscular pueden mejorarse al optimizar la nutrición, y que la síntesis de proteína muscular se ve incrementada tanto por el entrenamiento de fuerza como por una comida rica en aminoácidos, sobre todo rica en leucina.
que es lo que va a ser importante. Las proteínas dietarias que favorecen un incremento de leucina en la sangre favorecen el aumento de la síntesis de proteína muscular y de la fuerza. Y entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Bueno, uno, inmediatamente después del ejercicio de fuerza no hay que verse en el espejo, eso ya lo harán después. Inmediatamente después del ejercicio de fuerza hay que consumir fuentes de proteína de rápida absorción y que tengan bastante leucina. Y estos, como les decía, pues es cualquier suplemento de suero de leche, o ya si específicamente quieren los de aminoácidos de cadena ramificada, pero con los de suero de leche tienen toda la leucina que van a necesitar. Buenos ejemplos ya cuando hablamos de alimentos, porque puede ser el suplemento, pero también pueden comer alimentos con leucina, son los productos lácteos. Entonces, un sándwich de requesón después del entrenamiento, pues es muy bueno porque es proteína que se va a absorber rápido y que es rica en leucina, les digo, es suero de leche. Van a aumentar la concentración de leucina en sangre y va a servir. Específicamente por el componente, perdón, y de leucina, la leche y los huevos también son ricos en leucina, entonces bien cocidos para que ya estén lo más degradados posibles. Esa proteína, porque sí va a aportar leucina, pero es un poquito más difícil de absorberse. Sin embargo, no, eso es inmediatamente después para favorecerlo y por eso sirven los suplementos. Si no les digo, vean la charla de suplementos. Pero también en las próximas 24 horas al ejercicio de fuerza se deberán hacer varias tomas de alimentos que contengan, perdón, 20 gramos de aminoácidos ricos en leucina. ¿Por qué 24 horas después? Porque este, digamos, estos sensores o esta capacidad de recepción de la leucina va a estar incrementada, si se queda incrementada por 24 horas después. Entonces, no es nada más exclusivamente después, inmediatamente después hay que hacerlo, pero a lo largo de todo el día siguiente, pues hay que seguir consumiendo alimentos de proteínas. Recuerden que no tenemos dónde almacenar las proteínas, así como la grasa, sí tenemos el tejido especial, que es el tejido adiposo, donde almacenamos grasa. Los hidratos de carbono almacenamos unos cuantos gramos, grasa podemos almacenar kilos, hidratos de carbono almacenamos unos gramos, más o menos como 200 gramos al día, pero las proteínas o los aminoácidos específicamente no tenemos dónde almacenarlos, pero tienen que estar ahí en lo que llamamos la poza de aminoácidos, o sea, ahí dentro del citosol de la célula o en el caldito de la célula, para que puedan ser utilizados. Y por eso hay que estarlos aportando a lo largo del día en porciones aquí que contengan al menos 20 gramos de aminoácidos ricos en leucina. ¿Por qué 20 gramos? Porque se ve que eso es la porción que va a estimular lo de la síntesis de proteína muscular entre 20 y 40 gramos. No quiere decir que si comemos solo 9 gramos de un vaso de leche no van a servir para nada. No, eso es algo que luego mencionan, pero que están malentendiendo lo que va a funcionar. Se van a utilizar, pero ya quedamos que hay muchas otras proteínas que tenemos que sintetizar, entonces se pueden utilizar para sintetizar colágeno, se pueden usar para sintetizar anticuerpos, etcétera, pero no se va a ver estimulada la síntesis de proteína muscular. Entonces, por eso hablamos de estos famosos 20 gramos. Iniciar con 20 gramos de proteína, por ejemplo, en el desayuno, que serían 2 huevos y un vaso de leche o 2 huevos y con queso y ya tendríamos ahí toda la leucina que necesitamos en ese momento. Continuar comiendo más o menos más de 20 gramos, les decía, de alimentos ricos en leucina, que ya quedamos que eso pues nos lo da una lata de atún, perdón, durante todo el día, cada 3 o 4 horas durante todo el día para que tengamos siempre este aporte de aminoácidos. Entonces no sirve mucho comernos 5 bisteces y decir esos bisteces el cuerpo los va a distribuir a lo largo del día, no va a pasar así, mejor conviene que cada bistec se coma en diferentes tomas.
¿Y por qué 20 gramos? Ya quedamos porque es lo que va a activar al máximo la síntesis de proteína muscular entre 20 y 40 gramos. Ya se ha visto que después de 40 gramos ya no hay mayor activación de síntesis de proteína muscular. Y en la cena, en estas recomendaciones que nos dan en este artículo, pues es que la cena sea rica en leucina, 20 a 40 gramos de leucina, este, justo antes de dormir, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, comer un bistec de pollo ahí con un vaso de leche o yogur para tener, o con queso, ¿no? Una pechuga a la parmesana para tener ahí esa cantidad de proteínas. Comer antes de acostarse mejora la síntesis de proteína durante el sueño, esto en deportistas. Ya sabemos que quien no hace deporte y no está en crecimiento durante el sueño, si come de más, si en la noche cena fuerte, va a subir de peso, pero los deportistas o los niños va a engordar la persona que no es deportista y que no está en crecimiento, pero los deportistas durante el sueño van a sintetizar proteínas. Entonces, va a obtener, si se comió la cena con proteínas, un equilibrio positivo de proteína durante la noche. Y finalmente ya sabemos que las proteínas, que no basta con las proteínas, para eso, si no, vean la charla de alimentos para incrementar la masa muscular, que es otra charla, que necesitamos tanto proteínas para la síntesis de proteína muscular como hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono nos van a dar toda la energía para que esas proteínas sean protegidas y sean usadas solo para la síntesis de proteína muscular. Cuando la dieta es deficiente en energía y no consumimos suficientes hidratos de carbono, las proteínas se usan como energía y no se usan para la síntesis de proteína muscular. Entonces los hidratos de carbono nos los van a dar sobre todo los cereales, de preferencia cereales integrales, y las frutas también nos van a dar un buen aporte de hidratos de carbono saludables. Las verduras también, aunque nos dan un poquito menos. Ah, bueno, y las leguminosas también, las leguminosas nos dan proteínas y nos dan hidratos de carbono saludables. En el caso de la vitamina C, que ya sabemos que es necesaria para la síntesis de todas las proteínas, si no tenemos vitamina C, no podemos sintetizar las proteínas musculares del hueso, tejido cicatrizal, el colágeno, etcétera. Entonces necesitamos vitamina C y esta se encuentra exclusivamente en las frutas. Todas las frutas tienen vitamina C, en menor proporción unas que otras. Por ejemplo, la papaya, la piña, la guayaba, el chico zapote, las ciruelas, todos estos tienen más vitamina C que la naranja. Entonces, olvidémonos que es nada más los cítricos, todas las que mencioné no son cítricos y tienen más vitamina C que la naranja. Entonces hay que consumir frutas para tener esa vitamina C. Las verduras casi no tienen vitamina C, salvo los pimientos morrones. Y ya los micronutrientes, otros micronutrientes que van ahí a formar parte de, sobre todo enzimas, para que nos van a ayudar a construir las proteínas, o como el calcio que ayuda a la contracción muscular y la transmisión de impulsos nerviosos, pues los vamos a adquirir ya de todos los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, ya en alimentos, sí, hoy, por el tema de hoy, pues le dimos importancia a las proteínas alimentarias, pero sabemos que realmente vamos a necesitar de todo para favorecer sobre todo la síntesis de proteína muscular. Bien, pues fue un gusto estar con ustedes. Ahí también está otro de mis correos donde pueden localizarme, revenud@hotmail.com, pero sobre todo para los deportistas, insisto, si quieren una consulta de nutrición, pues tienen que enviar su constancia de equipo representativo ahí a nud-rebeca@yahoo.com.mx. Pues muchas gracias, gracias a la producción que siempre está aquí apoyándonos y nos vemos la próxima semana en otra charla más. Hasta luego.